Gloria al Señor. Hola Luz Marina, ¿cómo te estás? ¿Todo bien? Gloria al Señor. Tan tempranito hoy ustedes aquí, gloria a Dios. Qué bueno. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Voy a empezar con una oración. Que Dios me ayude. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar en este lugar para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Tú eres, Señor, el único digno de gloria, de honra, de alabanza. Tuyo es el poder, tuyo es la sabiduría, tuyo es el entendimiento. Ayúdanos, Señor. Nuestras imperfecciones, nuestras iniquidades están delante del trono de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a entender las Sagradas Escrituras, mientras tratamos, Señor, de interpretar lo que tú nos revelas a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se están gozando en este día? Amén. 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 Gloria a Dios. Esto es una lucha, pero la lucha es de los que estamos vivos. Los muertos ya no tienen lucha, nosotros la tenemos. Amén. Pero estamos gozosos que tenemos un Dios que está en victoria. Amén. Un Dios que venció la muerte y dice la palabra del Señor que Él llevó cautiva, descendió a lo profundo del infierno, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, que cada uno de nosotros en este lugar tiene dones. Amén. Tiene un don, por lo menos un don tiene. Y si está aquí adentro, tiene el Espíritu Santo, eso quiere decir que tiene el paquete completo. El hecho radica es que nosotros a veces somos, podríamos decir un poquitico, que no somos curiosos lo suficiente para tratarle de abrir los regalos que Dios nos ha dado. Porque los niños son curiosos. Tú le regalas a un niño algo, el niño no dura 5 minutos para abrirle el regalo. Si tú lo metes en el closet, el niño se va a meter, lo va a coger, lo va a destapar. Nosotros vemos en las Navidades cuando le regalan regalos a la persona, especialmente a los niños, el niño está curioso y no quiere esperar ni siquiera que llegue el tiempo para abrir los regalos, sino que ya quiere abrirlo y conocer lo que hay dentro, qué es lo que le han regalado a sus padres. Nosotros deberíamos de tener esa curiosidad y pedirle a Dios cuál es el regalo que tú tienes para mí, porque tenemos regalo de la salvación. Pero hay algo que Dios nos ha dado, hay dotes, hay regalos, hay habilidades espirituales que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros operar en el ámbito sobrenatural. Esto es lo que la iglesia ha perdido. No todos los ministerios, porque nosotros hemos visto muchos ministerios que operan en el área de las sanidades, de los milagros, de los prodigios y en el área de enseñanza y en el hablar en lengua y todo. Pero hay otros ministerios que solamente se dedican como a la enseñanza de las escrituras y hay mucho intelecto, pero poco poder. Mucha psicología, mucha filosofía y que no, que el subconsciente, esto es el problema por el cual tú tienes esto, es porque el subconsciente, y te hablan de Sigmund Freud, te hablan de un montón de gente que han sembrado cierta clase de entendimiento y conocimiento que ha sido bueno hasta cierto punto, pero ya en el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, esta es la situación, la Biblia, porque la Biblia es un libro sobrenatural y un libro escrito por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos revela a nosotros los misterios que hay aquí escritos. Una persona que tenga mucho intelecto en el mundo secular puede leer las escrituras, podría entender inclusive arqueología y todas las cosas en cuanto a historia. Pero entonces las revelaciones profundas del Espíritu Santo de Dios va a quedar corto. Porque para eso nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Es que un cristiano simple y sencillo como nosotros podemos entender los misterios que ellos no pueden entender. Porque el Señor dice, al que ve, Dios lo deja cegado. Vosotros que veis, le dijo el Señor a los fariseos, por cuanto ustedes dicen que ven, vuestro entendimiento, le voy a cerrar los ojos para que no vean el gran misterio que hay aquí. El Señor le hablaba por parábolas a las multitudes, a los 12 les revelaba ¿qué? El misterio del reino y les revelaba lo que significaba las parábolas. Entonces nosotros cuando estamos cerca de Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos revela las cosas que cualquier persona que podría leer la escritura no lo ve. Miren esto.
Hay tiempos en donde nosotros hemos leído las escrituras y hemos recibido cierta clase como de interpretación y cierta clase de conocimiento de parte de Dios. Pero tú escuchas a otra persona predicando, por un ejemplo como T.D. Jakes, que es un hombre que tiene un conocimiento profundo en cuanto a las Sagradas Escrituras, aunque en otras áreas está un poquitico medio raro, pero digo yo, oye, pero yo nunca sabía que esta aplicación se podía hacer con esto y cuadra con las Escrituras. En otras palabras, mientras más nosotros buscamos de Dios, el texto que nosotros pensábamos que habíamos leído, que lo entendemos de cierta forma, Dios te da otra aplicación y dice, mira, pero yo no sabía que esta palabra se podía aplicar en esta forma. Si nosotros vemos el ejemplo bíblico de la iglesia de Berea, que aun cuando Pablo le estaba a ellos predicando la palabra, ellos abrían las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía cuadraba con lo que está escrito. Nosotros no podemos sentarnos y escuchar cualquier clase de enseñanza o estar en YouTube o donde quiera que nosotros escuchamos palabras, recibir cualquier clase de conocimiento si nosotros mirar a ver si cuadra con las Sagradas Escrituras, si va con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces miren esto. Nosotros hemos venido hablando sobre los dones del Espíritu Santo y ya nos quedan prácticamente este y el don de profecía. Porque nosotros hablamos anteriormente sobre el don de fe, don de milagros, don de sanidades, hablamos del don de conocimiento, don de sabiduría y hablamos sobre el discernimiento de espíritu. La semana antepasada hablamos sobre el don de lengua, no lo terminamos, creo que hoy completamos con el don de lengua y luego hablaremos sobre el don de profecía, que son los dones en donde han habido más contradicción y más situación, que la gente han creado un sinnúmero de cosas y han engañado al pueblo de Dios. Amén. Se han levantado muchos falsos profetas diciendo, así dice el Señor, y empiezan a hablar unas lenguas ahí, ciertas cosas medias raras. Y nosotros sabemos que el don de lenguas es un don verídico y genuino de parte de Dios. Y lo vamos a leer en el capítulo 14. Y yo he leído este capítulo, pero cuando tú lo lees detenidamente, no hay muchas cosas que tú puedas agregar en esto. Yo no sé cómo la gente, o como la gente que han enseñado, no han visto esto. Uno, no han visto que dice que hay un orden bajo el cual nosotros podemos hablar lengua, pero hay unas directrices que el apóstol Pablo da cuando tú tienes ese don. Pero yo no puedo ir a aprenderme las lenguas de otro y entonces hablarle y decir que yo tengo el don. El don de lengua es un don que el Espíritu Santo de Dios te da. Y casi siempre en el libro de los Hechos vimos que cuando las personas eran bautizadas por el Espíritu Santo de Dios, hablaban lengua. Otros han dicho, otros ministerios o otras enseñanzas han dicho que nosotros después de aceptar a Cristo en nuestro corazón, deberíamos de buscar esa otra experiencia del bautismo del Espíritu Santo y recibir el bautismo. Hubieron personas que el apóstol Apolo tenía unos discípulos y Apolo era bien letrado en la Sagrada Escritura, que era para mí, digo yo, wow, eso a mí me impactó porque este hombre no tenía el Espíritu Santo de Dios todavía, pero tenía conocimiento de las Escrituras y enseñaba y tenía también otras personas que lo seguían a él, otros discípulos, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo de Dios, pero tenían conocimiento de las Escrituras. Y el apóstol Pablo le presentó a ellos la palabra y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Si no me equivoco, fueron ellos mismos que dijeron, ni aún hemos escuchado, esto era lo de Juan, que ni aún hemos escuchado si hay un Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo va a ser? Que la iglesia de hoy en día pueda funcionar sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué clase de iglesia es? Bueno, sería una iglesia de religiosidad, de religión, porque... No es iglesia, porque si no tiene el Espíritu Santo no es iglesia. Bueno, pero sí, podríamos decir que es iglesia, sí, porque iglesia es un lugar donde se congrega la gente y la gente habla y es una religión. La iglesia representa el Espíritu Santo. Sí, yo sé, pero tú me estás hablando ya de la iglesia cristiana, eso yo lo sabemos. Pero ellos se denominan que son iglesias, porque hay ciertas denominaciones por ahí que ya lo sabemos, como la iglesia de la tradicionalista, y hay otras iglesias como los testigos de Jehová, los católicos, para ser más específicos, y hay un sinnúmero que aún los budistas tienen sus propios templos, pero cuando viene el gobierno lo denomina todo bajo la misma situación, religión o iglesia. ¿Okay? Pero nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo
lo que impacta a la iglesia de Jesucristo y lo que confirma que es la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor dijo, no lo voy a dejar huérfano, le voy a enviar el Espíritu Santo de Dios, el cual estará con vosotros, dentro de vosotros, sobre vosotros. El Espíritu que el mundo no lo puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque estará sobre y estará dentro. Que hemos llegado hasta tal punto que inclusive a la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia va a haber que evangelizar. Evangelizar a ciertos creyentes que todavía no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y que reciban a Cristo en su corazón, porque posiblemente van porque están convencidos, o por situación de tradición, o porque mi mamá es la pastora, o porque mi papá es el pastor, y muchos están, o porque te conocen, y porque hay como una clase como de social club, como un social club, pero a nivel religioso. Pero entonces hay que evangelizar a la iglesia, hay que presentar a Cristo para que reciban el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestras lámparas están encendidas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y leer las Escrituras. Porque, ¿cómo yo determino si una persona tiene a Cristo o no? En su caminar. ¿Cuál es la prioridad tuya? ¿Tu prioridad es el dinero? ¿Tu prioridad son tus metas, tus sueños? ¿O tu prioridad es ser llena del Espíritu Santo de Dios? Porque el Señor dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No estoy diciendo que trabajar es malo, hay que trabajar. Hay personas que tienen que trabajar los domingos. Yo trabajaba los domingos. Pero yo en el trabajo también y como es el varón que se comunica para escuchar la palabra. O sea, se cae un interés por la palabra de Dios. El cuestionamiento viene, hermano Jeffrey. El cuestionamiento viene cuando las personas no tienen en una prioridad la búsqueda de Dios. En donde todas las cosas ejercen como cierta clase de prioridad. Entonces Dios viene siendo como un segundo plano. No, Dios no es plato en segunda mesa de nadie. Y Dios no está en segundo plano. Dios está en el primer plano del hombre. Y en el cristiano debe de haber un interés y una búsqueda por ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esta era una marca que indicaba que las personas estaban siendo llenas del Espíritu Santo de Dios, era el hablar en lenguas. Ahora, escuchen esto. No por el hecho que yo hable lengua, yo posiblemente podría decir que yo soy tan espiritual y que soy más llena, porque ese fue el problema que pasó con la iglesia de Corintios, que muchos empezaron a hablar sus lenguas y pensaban como que eran superiores a las personas que no hablaban lenguas. Entonces estaban mal usando el don y le estaban siendo de tropiezo a los hermanos. Cuando desciende el Espíritu Santo de Dios, ellos hablaron otros dialectos y otros lenguajes, glosa creo que en el griego, hablaron lenguas e idiomas. Pero el apóstol Pablo todavía sigue hablando en el capítulo 14 que hay lenguas espirituales y hay lenguas que yo puedo hablar que son lenguas angelicales y hay lenguas que son celestiales. Yo no puedo decir eso. Y nosotros no podemos impedir que la persona hable en sus lenguas. Porque cuando yo estoy, por ejemplo, a nivel colectivo, estamos nosotros aquí, ya aquí el apóstol Pablo dice que es preferible que nosotros profeticemos. Yo tengo una palabra profética que las personas se entiendan y puedan recibir la edificación. Pero mis lenguas, si yo la voy a hablar y siento un toque del Espíritu Santo y quiero hablar mi lengua, tú puedes hablar tus lenguas, pero tienes que bajar el volumen, porque si tú no vas a interpretar o no va a haber otra persona que interprete, entonces tú no puedes hablar esas lenguas. No que el hablar lengua es malo, es bueno, porque es un don. Y es un don, podríamos decir, como de lo menos importante que los otros dones. Por eso es que muchas iglesias han denominado el don de lengua como que eso fue solamente para la iglesia primitiva. Qué equivocados están, porque ellos no leyeron el capítulo 14. Tuvieran ellos que sacar el capítulo 14 del libro de Corintios para decir que yo no puedo hablar lengua. Ahora escuchen esto. Nosotros tenemos que probar los espíritus y saber si esas lenguas que tú estás hablando son del Espíritu Santo de Dios o son tuyas. O son del enemigo, porque el enemigo también habla lenguas. Ahora, para eso nosotros necesitaríamos tener el don de discernimiento y poder discernir y no caer en la blasfemia del Espíritu Santo de Dios y decir que eso es del diablo cuando en realidad no lo es. O sea, sí que hay una línea fina cuando nosotros vamos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que inclusive el Señor dijo, cuidado con tratar de sacar a la cizaña. Porque la cizaña y el trigo se parecen mucho. Entonces, en yo tratar de quitar la cizaña,
yo puedo arrancar un trigo. Dice, Señor, ten cuidado porque eso le va a pertenece solamente a los ángeles. Dice, bueno, no sé cómo el Señor lo va a hacer. Lo cierto es que Él va a hacer su separación del que es trigo y del que es cizaña. Nosotros tenemos que asegurarnos que lo que nosotros tenemos es más trigo que cizaña. Tenemos que tener más trigo, porque todo el mundo no podría decir, no, yo soy perfecto, que yo estoy 100% con Dios. Todo el mundo tiene algo con lo cual está lidiando. Porque si Dios nos quitara esa pequeña espina, posiblemente nosotros no lo buscásemos para que Él nos la quite. Entonces Dios sabe cómo Él hace sus cosas. Nosotros no sabemos. Yo no entiendo cómo Dios hace las cosas, que yo a veces me pongo a preguntar, y si yo me pongo a preguntarle a Él 20,000 cosas, yo me voy a volver loco preguntándole, porque Él no me va a contestar. Bástate mi gracia y sigue para adelante. ¿Right? Nosotros caminamos por fe, no por vista. Y ese es un grave error de la iglesia cristiana de estos últimos tiempos, que caminan más por vista que por fe. Tenemos que caminar por fe, no por vista. Queremos a veces como impresionar a la persona con lo que tenemos. No tengo que impresionar a nadie con un carro nuevo, o impresionar a la persona con el dote que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque el dote que Dios me ha dado no es un trofeo para yo exhibirlo. Mira lo que yo tengo y tú no lo tienes. That doesn't work like that. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Vamos a escuchar, vamos a leer. Miren. Gloria al Señor. El Señor está fluyendo un poco aquí. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ese es el primer capítulo. 1 Corintios 14, versículo 1. Dice, seguid el amor, ¿ok? Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso significa que debemos de procurar los dones. ¿Cuál es el don que te gusta a ti, que te llama la atención o que tú piensas que puede fluir para el beneficio de Dios? Pero seguid, lo primero que él menciona es, seguid el amor. Aleluya. Porque si yo no tengo amor, de nada vale que yo tenga todos los dones y toda ciencia, toda profecía. Eso no da. Tenemos que tener el amor. Hoy en día, a lo bueno le dicen malo, a lo bueno, a lo malo le dicen bueno. Tú no le puedes dar un consejo a la gente. La gente no quiere escuchar lo que tú tienes que decirle, especialmente si es una exhortación. Si yo te doy una exhortación en el Espíritu, tú no tienes que esperar que venga un profeta a decírtelo. Yo te lo dije, yo soy un hombre del Señor, estamos orando. Yo te doy una exhortación, recibe la exhortación, mira a ver si cuadra a través de las Escrituras, mira a ver si es verdad. Hay personas que tienen que venir un profeta reconocido de otro país a decirte lo que ya el hermano a ti te dijo. La profecía está fluyendo a través del simple hermanito que te está hablando a ti. Yo no tengo que esperar que llegue un profeta de reconocimiento a que te profetice algo que ya no te ha dicho, te he dicho. Es la misma palabra del Señor, excepto que está fluyendo en una vasija de menos reconocimiento, pero que todavía es una vasija de Dios. Sí, muchas veces nosotros juzgamos que porque la persona, bueno, quién es esa persona para hablarme, para decirme, y para una cosa Dios sabe quién usa. Para un niño puede usar, pero le puedo decir que en mi caminar con el Señor usó por un tiempo a la mejor amiguita de mi hija, que es teenager, muchachita cristiana, pero esa niña, Dios la dotó con tanta sabiduría, que había veces que yo ponía temas con ella, y yo me quedaba impresionada como el Señor me amaba. Yo decía, wow, Señor, gloria a ti. Y pienso que cuando nosotros caminamos con Dios, nunca debemos tener esa actitud de que sabemos más o que tenemos que escuchar a ciertas personas para recibir de Dios, ¿no? El Señor puede hablarnos con el hermano, con la hermana, hasta Sí. con un niño. Yo me impresiono más cuando Dios me habla a mí, como, por ejemplo, yo ayer iba caminando. No voy a decir lo que la persona dijo, porque entonces ustedes van a saber cuál es mi debilidad. Yo voy caminando, yo salía del parque de predicar la palabra, y voy yo caminando, iba a comprar algo en la librería cristiana, y dos personas pasan hablando, y mientras ellos van hablando, estaban hablando algo con referente a la Biblia, y eso, lo que ellos dijeron me chocó. Digo yo, ¿será que Dios me está hablando a mí? Me puse yo a preguntarme, porque Dios te puede hablar a ti a través de lo que Él quiera. Dios tiene, no hay nada que se mueva dentro de los caminos de Dios que nosotros podríamos denominar como una coincidencia. That's not a coincidence. That's God talking to you. Dios nos habla a nosotros en sueños.
Y Dios me ha estado hablando mucho en sueños últimamente, me da sueño y yo a veces me pregunto, ¿por qué Dios me está revelando esto? Y me habla en sueños, pero también a veces el enemigo viene y en el sueño se me quiere infiltrar y hacer ciertas cosas, porque el enemigo lo que anda buscando es como distorsionar los dones que Dios le da a uno. Y eso es lo que él ha hecho con el don de lengua. El enemigo busca distorsionar los dones de parte de Dios. El don de lengua es un don verídico y genuino. Pero que sea el Espíritu Santo de Dios que te ha dado el don de lengua y que tú pida el género de lengua, porque tú te vas a edificar con eso. Tú vas a hablar un lenguaje que el enemigo no va a entender. Por eso es que él ha atacado tanto las lenguas. ¿Por qué el diablo ha atacado tanto el don de lengua? Porque a pesar de ser uno de los dones, como podríamos decir, menos importante, es uno de los dones que nosotros podemos usar para hacerle más daño a él en el ámbito espiritual. Porque estamos metiéndonos en un ámbito espiritual en donde él no puede entender. Yo me estoy edificando, estoy hablando directamente con Dios. Dios me está dando un mensaje y yo me estoy edificando espiritualmente. Pero si yo empiezo a hablar privadamente, si yo estoy orando, hay momentos que estamos en la intercesión que tú no puedes controlar las lenguas que Dios te está dando. Porque es Dios que te quiere hablar y Dios te puede dar el entendimiento de lo que Él está diciendo. Tú sigues con tu lengua y te sigues edificando. Y tú puedes durar hasta 2 horas y 3 horas y el tiempo ni siquiera te pasa. Pero cuando tú empiezas a orar en español, por así decirlo, o en inglés, y tú empiezas a orar en tu lenguaje, y tú empiezas a orar, Señor, mira que tengo este problema, tengo esta situación financiera, ayúdame a pagar esta tarjeta de crédito, ayúdame con este problema de enfermedad, mira esta situación que tengo en esta relación, mira este problema que tengo con mi hijo, con mi hija. Y esa es la oración nuestra, ¿o no? Nosotros no estamos orando por el reino, tú estás orando por ti mismo, por ti misma, por tu situación. Pero cuando nosotros empezamos a orar por el reino, nosotros empezamos a decir, Señor, rompe los yugos, rompe la cadena, Señor, de las personas que están cautivas, mira a las personas que están enfermas en el hospital, mira, Señor, esto y esto. Tú empiezas a orar por las situaciones de Dios. Cuando tú empiezas a orar por los propósitos del reino, ¡boom!, se encendió en las lenguas. Tú empiezas a hablar en lengua con Dios ahí. Entonces Dios está intercediendo por lo que le interesa a Él. A Dios no interesa que nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos, pero ¿para qué Él envió a su Hijo? Para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga la vida eterna, porque hay un Cristo que viene. ¿O no? Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene pronto. Y el Señor me dice en ese sueño, me dice, mira, yo vi en el sueño que vino un borracho, venía, pero vestido de blanco. Y yo me le estoy acercando y escuché una voz que me dijo, todo el mundo necesita saber que Jesucristo viene pronto. Yo me lanzo y digo, oye, dame salir a llevar la palabra. Me lanzo para el parque. Y en el parque estoy hablando con esta persona que yo le hablé a la pastora, que le hice en el general. Entonces él dice, yo conocía la palabra antes. Yo antes predicaba. Yo conozco mucha Biblia. Y empezó a hablarme de los textos bíblicos y de todo. Digo yo, pero yo no sabía esto. Yo tengo como 2 años, 1 año hablándole a él sobre la palabra y dándole una ayudita aquí por allá. Pero yo no sabía, digo yo, pero ¿cómo tú caíste hasta ese nivel que Dios te puede levantar de nuevo? Porque a veces Dios puede permitir que tú caigas tan bajo así, para Él luego cogerte y levantarte y usarte con más poder y más autoridad. Sí. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener como ser compasivos con la gente, porque nadie sabe por qué la persona ha caído. Yo no soy quien para mandar a nadie para el infierno. Porque cuando yo me miro al espejo, digo yo, wow, yo debe estar frito allá abajo también. Pero por la gracia del Señor, estamos nosotros ministrando la palabra. Y yo no quiero, después de haber sido un heraldo de la palabra, yo haber permanecido y que el Señor venga y pase como pasó en la película esta de Left Behind. Que se fueron todo el mundo y el pastor se quedó. Y se quedaron gente. Y la madre iba caminando con el hijo se va y se queda la madre. O sea, que tenemos que tener cuidado. Pero hablando nuevamente sobre el texto bíblico, vamos a leer un par de textos bíblicos más en el capítulo 14. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces quiere decir que el hablar en lengua, ¿es de Dios o no es de Dios? Es de Dios. Entonces, ¿dónde están estas iglesias cristianas? Tendrían que quitarle a ellos el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios para decir que no se puede hablar en lengua. Se puede hablar en lengua, pero hay una forma de nosotros hacerlo ordenadamente para no ser de tropiezo a la iglesia y ser de provecho.
En otras palabras, Él está dando una directriz bajo la cual yo puedo hablar en lengua, y si yo la voy a hablar en una iglesia colectiva, y estamos ministrando en la palabra, y tú fluyes en el don de lengua y estás fluyendo, debe de haber una interpretación. O tú vas a interpretar, o alguien va a interpretar. Pero a veces nosotros lo hacemos porque estamos fluyendo en el Espíritu, pero ya entendemos que debemos de profetizar para que la iglesia entienda el lenguaje bajo el cual nosotros estamos hablando. Porque yo estoy hablando mi misterio con Dios y Dios me está dando. El que está sentado, yo quisiera saber qué es lo que Dios está diciendo. ¿Usted no se ha puesto así? No se ha hecho esa pregunta. Tengo un ministro que está predicando y de repente empieza a hablar en lengua. Digo yo, ahí viene un mensaje de parte de Dios, viene algo de parte de Dios. Que Dios nos habla a nosotros y nos haga entender lo que está pasando. Si usted habla lengua, pida también a la misma vez poder interpretar lo que usted está diciendo. Porque eso, dice el procurar los dones espirituales. ¿Cuántas de las personas procuran los dones espirituales? Si yo empiezo a orar, digo, Señor, me metí en un lío de un carro nuevo. Yo quiero, Señor, ayúdame a pagar ese carro. Señor, ayúdame a pagar este bill. Pero tú fuiste que te metiste en este lío. Por eso fue que el Señor dijo que las cosas materiales te pueden ser a veces de estorbo y de tropiezo para que lo que concierne al reino de los cielos. Porque donde está tu tesoro, estará tu corazón. En otras palabras, si tu prioridad es el corazón de Dios y su propósito, Dios te va a dar los dones. Porque yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero ayudar a edificar la iglesia de Cristo. Estoy orando, Señor, ayúdame. Y si me ayuda financieramente, ayudar a la iglesia, porque hay gente que fluye en ese don. Entonces, cuando tú te evitas enredarte en tantos líos financieros, tú tienes tu mente libre para tú orar. Porque yo no quiero entrar en una oración y que lo primordial para mí sea orar por finanzas. No debería de ser. ¿Cuántos ministerios no empezaron así sencillos como este? Y aquí está la presencia del Señor. Dios está aquí en medio nuestro. Recibieron unos cuantos miembros, se alocaron, vámonos más grandes. Y se van yendo más grandes. Y después tienen una multitud. Y donde ahora lo que están llorando es por las finanzas. Y entonces, ¿qué pasó con los dones espirituales? Ustedes van a orar por esos dones. Porque la iglesia de Jesucristo, dice el Señor, que Él nos iba a bautizar a nosotros en Espíritu Santo y Fuego, que es el nombre de esta iglesia. Amén. Entonces, son los dones espirituales, son los que van a hacer dar la marca que es la iglesia de Cristo. ¿Dónde están? Evidenciame a mí que tú eres la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Dónde está la evidencia? Esa es la evidencia nuestra. En otras palabras, ¿cuántos de estos ministros que predican, no predican sobre, procuren el don de discernimiento de espíritu? Porque el don de discernimiento de espíritu te va a discernir y decir, está en la verdad, no está en la verdad, está torcido, está mal, necesita enderezarse. Esos son dones que tú puedes, por ejemplo, cuando tú estás fluyendo en el don del Espíritu Santo, tú fluyes con ese don. Tú puedes estar predicando la palabra o tú puedes hablar con una persona y tú lo ves los ojos bien negros y oscuros. Digo yo, Señor, pero hay una oscuridad ahí tremenda. Entonces, que hay cosas que Dios te puede revelar. Dios te revela a través de los dones, pero nosotros debemos de procurarlo. En otras palabras, yo debo de anhelar los dones del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. No se me duerma porque entonces estoy mal. Mire aquí. Pero el que profetiza, versículo 3, habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Aquí la hora está hablando ahora sobre qué? Sobre la profecía. Yo hablo profecía, yo voy a edificar, a exhortar y a consolar. Yo no puedo decir que la profecía no está. El don de profecía es el Espíritu de Cristo. Todavía está en vigencia. Porque en el libro de Apocalipsis todavía el Señor habla y dice, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Bendecimos el nombre del Señor. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Si yo hablo lengua extraña, yo estoy mal, yo me la estoy inventando, aunque hay unos cuantos charlatanes por ahí que se pueden inventar lengua y decir que son lenguas del Espíritu, pero tú que tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes discernir. No, esas son ideas, eso no puede ser. Yo hablé la semana antepasada y dije que hubieron personas en cierto tiempo, cuando estaba Gigi Ávila, que se aprendieron las lenguas de Gigi Ávila y dirían Samaj Sójala. Ok, tú puedes repetir las lenguas, pero eso no quiere decir que esa unción que fluye con él va a fluir contigo. Porque esas fueron las lenguas que Dios le dio a él. Ahora, Dios te puede bautizar con esas lenguas, pero por favor no te lo inventes, porque el Espíritu Santo de Dios tiene diversidad de dones.
Yo lo digo también porque yo caí en ese error. Pero yo recién entraba a la iglesia. Yo no sabía nada de esto. Yo tenía hambre del Señor y yo quería todo lo que me iba a edificar, yo lo quería. Entonces yo no sabía, ¿qué sabía yo de lo que era el don de lengua? Yo iba a Gigi Ávila, debajo de la iglesia cristiana, estamos en un círculo de oración y ellos empiezan a decir Rabasá. Yo lo que escuchaba era como Rabasá. Digo yo dije Rabasá también. Digo yo Rabasá. Porque yo quería aprender esa lengua. Lo digo no para chistes, porque yo no me gusta jugar con pero eso es algo chistoso, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando preguntan ¿quién recibió el Espíritu Santo de Dios? Yo dije, yo lo recibí. Yo dije Rabasaba. Yo hago esto como un chiste, pero yo no había recibido el don de lengua. Yo porque tenía ignorancia, pero yo tenía hambre, todavía tengo hambre. Cuando yo oro, yo le digo, Señor, yo quiero hambre de tu presencia. Quiero hambre por la palabra. Esas son las cosas que nosotros tenemos que pedir hoy en día. Porque si nosotros vamos a lidiar con entidades espirituales, tenemos que tener hambre por la causa de Cristo. Amén. Miren esto. En Israel el Señor me dio a mí ese don de lengua. Entonces, diversidad de lengua, y tú puedes hablar lengua y puedes interpretar, pero fueron una lengua que totalmente que yo no me la inventé. Que yo no puedo decir, yo voy a hablar estas lenguas. No, eso no trabaja así. ¿Usted me comprende? Usted va a hablar el don de lengua bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo enseñar a hablar en lengua. Han habido ministerios que han caído en ese error. Un tal Kenneth Copeland, creo que es. Tú no puedes enseñar eso. ¿Qué te pasa a ti? Tú eres el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios en todo esto? Porque cuando ellos estaban los 120 reunidos, Él llegó de repente y bautizó a todo el mundo en Espíritu Santo y fuego. ¿Tú te vas a inventar ahora que yo voy a hacer una escuela donde yo voy a enseñar a la gente cómo hablar en lengua? Son peligros. Capítulo 14 de Corintios. Eso es un error. Esos son errores tremendísimos. Y para mí, eso está ahí cerquitica de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y no te pongas a inventar. No te pongas a jugar con esas cosas. Hay cosas que hay que tener. Hay que ser temeroso con cosas. Bueno, con todo lo de Dios hay que tener temor. Pero tú estás lidiando en una línea media fina con las cosas de Dios. No te pongas a jugar con eso en un altar y decir que tú puedes enseñar de qué lengua. Y enseñar a la gente a reírse y esas cosas. Claro que eso el enemigo lo usa y lo tuerce y lo distorsiona, y en vez de la persona estar siendo edificada, lo que están haciendo es burla de las cosas de Dios. Yo no sé, a lo mejor yo estoy equivocado en lo que yo estoy diciendo, pero ¿cómo tú vas a estar enseñando a la gente que Dios te va a dar gozo, empieza a reírte? ¿Qué clase de babosa de esa? Todas las cosas que Dios hace, las hace para provecho de la iglesia, para provecho y de edificación. Por eso que cuando el Señor venga a buscar, la iglesia que el Señor viene a buscar es un remanente. Es un remanente. Se va a llevar un remanente y va a quedar otro remanente abajo. Que no van a doblar sus rodillas a los baales y van a perder el cuello como lo hizo Juan el Bautista. Porque van a tener celos por las cosas de Dios. Si Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores estuvieran peleando para que yo no fuese entregado. Entonces, hay personas que quieren reinar aquí, está bien, yo creo en la prosperidad. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero estar bien, pero que yo me compro una casa, me meto para un campo, para allí, tengo mi finca y estoy yo solo allí. ¿A quién le voy a predicar? A la vaca. Entonces, cuando tú tienes celo por las cosas de Dios, tú tienes que dirigirte por donde Dios te quiera llevar. A veces un trago, una copa amarga, no como la del Señor. Porque el Señor es el que te va a dirigir. Si tú dices, Señor, dirígeme mis pasos, entonces tú te piensas que el Señor te va a dirigir a que tú estés cómodo. El Señor te va a meter espinas, como hacen las águilas. Las águilas hacen su nido y tienen espinas. Llega un tiempo en donde los aguiluchos tienen que volar porque se van a sentir incómodos con las espinas que tienen dentro de ese nido, para que vuelen. Entonces el Señor va a permitir que nos lleguen achaques a nosotros, que nos lleguen situaciones difíciles, a veces que nosotros no podemos soportar. Mira, que yo estaba pasando por una situación, porque el Señor, voy a hablar de esto, porque yo no puedo hablar de otra persona. Yo hablo de lo que el Señor me ha dicho a mí. El Señor me habló y yo lo dije. El Señor me dijo a mí, y yo escuché una voz que me dijo, el desánimo es malo y profundo. Yo escuché esa voz clarita, yo me levanté asustado, me puse a orar. Pero yo no sabía que venía una prueba para mí, que me iba a poner tan desanimado que yo me iba a desalentar de una forma que yo iba a decir, iba a pensar, no, yo voy a dejar esto. Así de malo es el tropiezo.
Pero digo yo, no, yo tengo que orar. Pues yo no sabía, digo, Señor, esto es para mí, eso es para otra persona. Pero cuando Dios te quiera usar, Dios va a permitir que te lleguen cosas para que tú, para Él dice, para ver cómo tú estás. Entonces yo estoy orando, miren esto, porque nosotros decimos, Señor, háblame en sueños. Esa es mi oración. Cuando yo estoy hablando con el Señor, porque hay un tiempo cuando yo salgo de la intercesión y yo digo, Señor, háblame en sueños, háblame a través de la palabra, háblame a través de la predicación, pero háblame, no me dejes sin palabra. Esa es mi oración, yo estoy orando. Y el Señor me dice a mí, capítulo 12, versículo 6 de Hebreo. Digo, ¿y qué tiene que ver? Digo, el Señor me dice, esa palabra es para ti, atesórala en tu corazón. Cuando miro, dice, el Señor a quien ama, lo disciplina. Entonces, cuando Dios te ama a ti, porque si Él te ha tomado como hijo, eso quiere decir que Él te va a disciplinar. Pero la disciplina no todo el tiempo es como una disciplina de correa, right? De correa, o como los padres nos enseñaban a nosotros, que a nosotros nos enseñaban a fuerte limpio. Yo tenía una tía que esa tía era experta en tortura. Experta en tortura. Yo creo que ella era romana. Porque ella tenía tres fuetes. Uno de cuero, que parecía un pulpo. Tenía una correa y tenía uno de hojas de tamarindo, que tiene como espinita. Y ella lo puso en la pared así, porque éramos como 14 entre nosotros, entre dos casas. Y ella era la única que disciplinaba. Yo sé que ella tenía un plato lleno ahí. Dice ella, yo voy a ver cuál de ustedes va a entrenar uno de esos. Yo entrené uno, el de cuero. Yo entrené ese, yo lo entrené. Me dieron una clase de fuete a mí por una cosa que yo hice. Entonces otro primo mío que desapareció toda la noche, nadie no sabía dónde él estaba. Eran las 2 de la mañana y no había llegado. A las 7 de la mañana estaba la tía con el de tamarindo en la mano. Hizo así. Oye, una clase de fuerte, venga el Señor, gloria al Señor. Pero miren esto, volviendo a la clase para no ir. El Señor a quien ama disciplina, pero no necesariamente para disciplinarte con golpe. Porque el soldado le enseñan una disciplina. Levántate temprano y el soldado tiene que estar firme, no puede hacer ciertas cosas, tiene que ejercitarse, tiene que estar listo, tiene que tener los sentidos ejercitados para cuando venga el enemigo. Sí. Digo yo, eso también es disciplina, porque a veces nosotros pensamos, el Señor me está disciplinando por algún pecado, disciplinando por esto, por una desobediencia. A veces el Señor te está disciplinando porque te tomó como hija, te tomó como hijo, y Él te ama como hijo, tiene que disciplinarte y tiene que enseñarte. Porque los padres cuando tienen a sus hijos, los disciplinan, pero no todo el tiempo dándole golpe. Ellos los disciplinan, mira, no haga esto, no cruce la calle, espérame. Y eso es lo que hace Dios. Y mira, yo siento la presencia de Dios con esta palabra porque yo la atesoro y la cojo para mí, lo que Dios me dijo. El Señor a quien ama y a quien lo llama para su ejército, lo disciplina. Entonces, para que nosotros no nos salgamos de los parámetros que Él establece como soldado para nosotros. En otras palabras, que mira, si hay un soldado que está corrompido, tú no vas a dañar tu disciplina porque esta está corrompida. Si tú estás corrompida, te corrompiste tú. Sigue por ahí. Porque si el propósito tuyo es hacer tu propósito y no los propósitos de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahí es un poquitico amargo, porque puede haber una pareja, uno quiere hacer la voluntad de Dios, la otra no quiere hacer la voluntad de Dios, o viceversa. Yo voy a dejar de hacer la voluntad de Dios porque tú no la quieres hacer. Dice, no hagáis yugo desigual. Si tú estás en ese yugo desigual, yo sigo con Cristo. Yo me quedo con esto. Hasta ahora esto no ha fallado. Bendecimos el nombre del Señor. Creo que me salió un poquitico de la clase, pero vamos a seguir por aquí. Dice, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis ¿en qué? En lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Eso quiere decir que yo puedo hablar en lengua.
Yo puedo hablar en lengua, pero que es preferible que yo profetice. Porque cuando yo profetizo, yo estoy edificando a la iglesia. Cuando yo hablo en lengua, me estoy edificando a mí mismo. Debe haber entonces un orden dentro de las oraciones colectivas, en donde si tú hablas en lengua y la estás hablando audiblemente hasta tal punto que todo el mundo te está escuchando, debe de haber alguien que va a salir y va a interpretar. Y si la persona no va a interpretar, entonces tú, silencio. Si tú no tienes interpretación, bájale el volumen, habla tu lengua y edifícate. Pero él dice que es preferible que profetizamos, ni siquiera que hablemos esas lenguas, o sea, al menos que yo vaya a interpretarla, de hablarla. Ahora, si yo estoy orando en mi casa a las 3 de la mañana, pues yo me pronto ahí hablando en lengua. ¿Quién me va a decir a mí que no hable en lengua? Ahí yo hablo en lengua. Y si me pongo a hablar demasiada lengua ahí tan alto, que los chinos me empiecen a escuchar y empiecen a hablar en el idioma de ellos. Mira, ¿qué tú me estás diciendo aquí? Porque Dios me dijo que tú dijiste una lengua para mí. Tengo unos chinos que son vecinos míos. Pero si yo hablo lengua en la mañana, temprano, yo no puedo estar hablando lengua tan duro, orando, reprendiendo al enemigo a un volumen que tú vas a interrumpir a la gente durmiendo. O sea, esos son órdenes que nosotros debemos de seguir. ¿Ok? Ética moral, porque las personas quieren dormir. Amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, y entonces él empieza a hablar aquí y dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En otras palabras, si yo hablo en lengua, ¿cuál es el provecho que hay de yo hablar de las lenguas que Dios me dio a mí, para yo edificarme y yo hablarla y hacerme sentir que yo soy más espiritual que las demás personas? Ah, no, que yo hablo lengua y tú no hablas lengua. ¿So what? Porque el que yo hable en lengua y tú no las hables, eso no quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque la santidad, la búsqueda, el hambre que yo tenga para con Dios, y el hecho de que yo me he separado del mundo, de las cosas que me corrompen, eso es una indicación que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Porque ninguna persona puede llamar a Jesucristo Señor, a menos que no sea por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo nosotros le decíamos al Señor, Señor? Nunca. Al menos cuando ya nosotros hemos venido a los pies de Cristo, que ahora hablamos de Él como Señor. Él es mi Señor, Él es su Señor, Él es nuestro Señor. Y si tú hablas mal de mi Señor, yo te voy a corregir. Porque vamos a ser sinceros, debemos de abogar la causa de nuestra fe. Porque tú no vas a empezarme a hablar babosada en contra de Jesucristo y yo me voy a quedar callado. Hubo una persona que él murió, pero lo voy a decir, no sé si debería decirlo, pero decía que el primer homosexual era Jesucristo. Digo yo, oh, sí, decía sí, porque él andaba con dos, o digo yo sí, y yo arranqué por ahí y empecé a hablar con él. Pero sucede que para ese tiempo, para el 1980 y pico por ahí, ¿no? Él cayó con el SIDA. Estaba mal, se veía mal. Que para ese tiempo había como una fobia en contra de los homosexuales debido a esa enfermedad, porque de que se pegaba solamente con el hablar y un montón de cosas. Y la gente empezaron a separarse de esta persona. El Señor me inquietó y me dice, mira, vete a la iglesia de él y preséntale el evangelio, a la casa de él. Yo fui al village para allá y le fui a llevar la palabra. El hombre estaba era como un esqueleto viviente. Sí, eso es devastador. Pero a eso es que nos llamó el Señor a nosotros, a presentarle la palabra. Con amor, con misericordia. Y yo con amor y misericordia, así mismo se la presenté. Porque así como fue él, puede ser cualquier otra persona. ¿Tú me comprendes? Porque las enfermedades le caen al cristiano como le cae al no creyente. Y nosotros tenemos que tener ese dote de misericordia de parte del Señor. Y yo le dije, mira, y le hablé de Jesucristo, le presenté al Señor. Y digo yo, tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, va a morar para ese. Me dice, no, I don't think that. Oye, digo yo, aún al borde de la muerte, no quiso aceptarlo. El hecho de esto es que ninguno de nosotros podemos llamar a Jesucristo Señor, al menos que sea por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros le decimos, y cuidado, porque es el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor,
entrarán en el reino, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. El Señor dice, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Esa es la voz que nosotros tenemos que aprender a discernir más y aprender a seguirla. Porque los hombres se pueden disfrazar, el diablo se puede montar atrás de un púlpito de esto, en cualquier lugar, y engañar a cualquiera. Gigi Ávila dice en uno de esos ministerios que él iba a presentar una campaña en cierto lugar, y él dice que Dios le muestra una visión, y dice, pero Señor, él iba a estar en la iglesia, y dice, pero yo pensaba que era yo el predicador. Hay otro predicador ahí. Dice que el predicador tenía unas uñas larguísimas. Era el enemigo. Porque el enemigo se puede disfrazar de ángel de luz. Entonces nosotros tenemos que pedir, procurar los dones espirituales para profetizar, para discernir todo lo que el enemigo quiera envolvernos, que no es de Dios. Cuando usted va a tomar una decisión, usted no puede tomar una decisión financiera o de moverse de un país para otro sin aprobación de Dios, si usted es cristiana. Yo no me puedo mudar. Tú sabes, personas que yo he llamado, amigos míos, que tienen casa, y dicen, yo estoy viendo aquí como un ricachón. Y me enseñan la foto en Facebook, que digo yo, wow, me puede entrar fácilmente los celos y la envidia. Pero entonces yo me pongo a pensar, digo yo, pero yo soy ahora cristiano, y yo tengo el Espíritu Santo, y digo, el que me dirige a mí es el Señor. Yo no me puedo dirigir a comprarme una casa a la cañona y meterme en un campo de eso, como yo le dije anteriormente, porque ¿a quién yo le voy a predicar allí? A los cocodrilos, digo, puedo hacer, tú me comprendes. Pero vamos a ser sinceros, no es una excusa para no progresar, porque podemos progresar, pero en el tiempo de Dios, porque Dios quiere que nosotros hagamos nuestro mover, hacerlo bajo la dirección de Dios. Porque esto es lo que nos marca a nosotros como sus hijos. Amén. Miren esto. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, ninguno de ellos carece de significado. En otras palabras, que hay muchos idiomas que fueron los que hablaron los 120. Diferentes idiomas lo escucharon. Pero todavía él sigue hablando sobre el gran misterio que hay cuando yo hablo lengua. Entonces yo me hago esa pregunta. Digo yo, pero ¿qué hacen estos otros ministerios que no creen en el hablar en lengua? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué ellos hacen con este capítulo? Porque el apóstol dice que es mejor que profeticéis. Pero sobre todo dice, no impidáis el hablar en lengua. Eso es que cuando usted lea las escrituras, hermano, léala detenidamente. Porque la Biblia es profunda en ciertos textos bíblicos. Uno necesita verdaderamente entenderlo. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, Daniel, el libro de Ezequiel, que es uno de los libros más difíciles de la Biblia, usted tiene que leerlo detenidamente. Pero este texto bíblico usted lo va leyendo, cada uno de ellos, y usted entiende lo que le está diciendo. Porque, ¿qué es lo que yo tengo que interpretar aquí? No hay nada que interpretar. Es leerlo detenidamente y aplicar lo que él dice. Porque juntamente con las lenguas, yo debo de interpretar. Si yo voy a un país y yo no hablo ese idioma, debe de haber una persona que me interprete a mí para yo entender lo que yo estoy hablando con ellos. Nosotros vamos a Israel y yo cogí clase de hebreo por 2 años en college. En college, eso era lo más raro, porque el único dominicano hispano ahí era yo. Los demás eran judíos jóvenes, eso en Hunter College, los judíos jóvenes que querían aprender el lenguaje de ellos original. Y la maestra mía era hebrea, la moré. Y yo aprendía ciertas cosas. Y yo me gozaba mucho porque yo cogía, así como hablo con ustedes, y yo me reía bastante, pero ella se gozaba conmigo y me decía ciertas cosas y me instruía. Pero ya la clase, cuando se fue a poner, como por ejemplo, en la parte de conversación, se puso más difícil la clase. Y yo trabajaba como supervisor. Y el interés mío ahora era dinero y disciplinar a la gente, poder y autoridad. Y descuidé esa parte. Pero yo aprendí bastante, suficiente como para entender ciertas cosas. Pero cuando yo voy a Israel y estamos hablando en uno de esas giras que hacemos nosotros, yo hablo unas cuantas palabritas con la persona para estimular el lenguaje. Y el lenguaje hebreo es un lenguaje bien rico, bien lindo. Pero miren esto, entonces es por eso tan importante que si usted va a hablar en lengua,
aprenda o pídale a Dios que Dios le ayude a interpretar. Porque si hay personas que dicen que ellos pueden enseñar a hablar en lengua, que tú enséñame a mí a hablar en lengua. Ahora enséñame a interpretar lo que yo dije, a ver qué clase de mentira te va a inventar tú. ¿Sí o no? Porque si yo estoy hablando en ciertas lenguas espirituales que tú me enseñaste, ¿cómo tú vas a interpretar lo que yo dije? Entonces que hay que tener cuidado porque hay muchos sinvergüenza por ahí que se han levantado con ciertas cosas que no están en la Sagrada Escritura. Dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y al que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En otras palabras, yo debo de anhelar los dones para abundar sobre ellos, para la edificación de la iglesia. Nadie quiere tomar el trabajo. Nadie quiere tomar la rienda. Hay que tomar la rienda de la iglesia. Porque en estos últimos tiempos, mire, si la iglesia no se prepara, el diablo va a preparar su propia iglesia. Porque hay pastores que están pastoreando y están pastoreándole alma al diablo, no al Señor. Entonces nosotros debemos de pedir al Señor que el Señor nos ayude a nosotros a entender las escrituras. Me refiero a estos ministerios que están torciendo las escrituras por ganancia deshonesta y hacen mercadería de las almas. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración interpretarla. Dios me dio el dote de hablar en lengua, ahora yo tengo que pedir cómo interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero no importa que mi entendimiento queda sin fruto, pero me estoy edificando a la misma vez. Porque es el Espíritu Santo de Dios intercediendo por la necesidad que tengo yo y la necesidad que hay dentro de la iglesia. Él está hablando con Dios directamente. Hay una conexión vertical, pero a nivel así como congregacional, que vendría siendo más como algo horizontal, yo debo de interpretar, porque de qué vale que yo te comunicaba allá arriba, entonces la que está al lado mío no entiende lo que está pasando, no se está edificando. O sea, es que no debemos ser egoístas con lo que Dios nos ha dado. Y los dones que Dios me da a mí, no es como un trofeo o un juguete. Hubo un tiempo en donde estos evangelistas empezaron a hacer cosas bien desastrosas. Y yo no sé, aparenta como que Dios está bien eso, pero yo lo pongo en un cuestionamiento. Y si nosotros le ponemos un cuestionamiento, eso está medio raro. Porque tú coges tu saco y vimos nosotros que los dones, que cogían los paños del apóstol Pablo y la gente se eran sanadas. Amén. Y si Dios lo quiere hacer así, yo no sé quién para meterme en eso. Pero tú coges tu saco y tú puedes... Le tira a la gente, le da un sacazo y se caen como 20. Ahora, ¿cuál fue el propósito de eso? Lo que separaron. Porque los empujan así como... Sí, correcto. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Estaban en Israel. Creo que fue en el último viaje que hicimos. Y cuando estaban en Israel, estaban la gente de Pare de Sufrir. Tenían un paño blanco. Y empezaron con un show allí. Estaba todo el mundo tranquilo, en reverencia, porque van a entrar a la tumba. Estaba toda la iglesia reunida. Estamos ahí. Hay diferentes iglesias de diferentes países. Estamos en fila para entrar a la tumba. Empiezan esta gente con un paño blanco. Empiezan a correr, hacer un montón de bulla, haciendo un video. Como que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ustedes recibieron el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros que estamos en comunión con Él tampoco no lo recibimos. Entonces vienen de allá, lo más seguro, cortan los pedacitos, los pañitos estos, y empiezan a hacer mercadería, a vender. Mira, que si tú compras este pañito y tú pones tu fe en este paño, tú eres sanado. Porque ya tienen el video y tienen la evidencia. Y son gente que tienen, yo creo que es una de las iglesias más ricas que hay. Lo digo como un ejemplo, porque nosotros no podemos hacer esas cosas. Yo no sé cómo la gente puede hacer esas cosas. Si yo voy a hacerme rico así, yo creo que yo nunca voy a hacerme rico. Yo soy pobre, voy a morir. Porque nosotros no podemos utilizar las cosas del Espíritu Santo de Dios para hacer ganancia deshonesta y engañar a los hermanitos. Ahora miren esto, porque a Dios nosotros tratamos de entenderlo, pero Dios cuando tú piensas que entiende a Dios, Dios se te revela una profundidad más y tú todavía quedas como sin entendimiento, porque ese Dios así es de profundo. Entonces, si Dios quiere sanar a alguien, yo no soy quien para decirle al Señor que no sane una persona cuando coja un paño. Si la persona está en una necesidad, ¿sí o no? Porque nosotros no podemos encerrar a Dios en un marco
y decir, no, que Dios solamente puede sanar así. Si tú no eres ungido con aceite, tú no vas a ser sanado. Y yo no necesito aceite para ser sanado, pero me gusta ungirme con aceite. Y dice la palabra, un mandato de parte del Señor, un mandamiento, ungir y que los ancianos oren para que la persona sea sanada. Pero si yo no tengo aceite, yo puedo orar todavía y la persona puede ser sanada, porque dice que es la oración de fe, sanará al enfermo. Ahora, yo tengo que vender el aceite. Vamos a dejarlo ahí, porque ya la semana que entrante, ya sabemos nosotros que nosotros podemos hablar nuestras lenguas. Pero si estamos en la iglesia, debe de haber alguien que interprete. O sea, si no bajan el volumen, pero si estamos ahora en tu hogar, tú puedes hablar, tú comunicarte con Dios directamente. Pero a nivel de iglesia debe de haber alguien que interprete. No deje que nadie diga, hermano. Yo sé que hay videos que quieren enseñar a la gente a hablar en lengua, pero esa gente son unos impostores que quieren tomar el lugar del Espíritu Santo. Eso lo sabemos, pues no lo podemos enseñar. Yo hablé de eso anteriormente. Eso es del Espíritu Santo. Correcto. Para Sí. nosotros, ¿no? Que Yo no puedo enseñar eso. la gente no Sí. sabe a dónde se están metiendo. Sí. Eso es peligroso. Peligroso y dañino, porque tú estás metiéndote en una área que es una zona roja. Bien. Eso es peligroso. Eso es como que la gente hoy en día, pastora, no tienen temor de Dios. Pero el temor de Dios va a regresar nuevamente si se ha perdido. Bendecimos el nombre del Señor. Así que lo vamos a dejar ahí. La semana entrante, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando sobre el don de profecía, porque yo creo que hablamos suficiente sobre las lenguas. Y aquí todo el mundo entiende. Cuando usted tenga tiempo, léalo en su casa detenidamente, un capítulo largo, pero es sencillamente, usted léalo y entienda lo que dice y siga la directriz que dice la Sagrada Escritura. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido presentar, Señor, esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a nosotros a entender lo que tú nos quieras revelar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.